Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la penúltima clase del curso de elaboración y presentación de tesis. Hoy tendremos nuestra sesión número 13 de 14 de que consta este curso. La próxima semana, el próximo sábado 4 de noviembre, estaremos haciendo la culminación, estaremos haciendo propiamente el acto de ceremonia o el acto de protocolario de culminación de este curso. Nos hacen falta dos temas propiamente que abordar dentro de los objetivos que se perseguían dentro de este curso, y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y vamos a ver lo que es propiamente en sí ya el resultado de su tesis, ese trabajo que a usted le ha costado esfuerzo, sacrificio, dolores de cabeza, inversión de tiempo, inversión de dinero, propiamente, pues ahora usted ya está presentando ese resultado y que lo que que se va a convertir propiamente en el proceso del informe final y lo que usted está aspirando y lo cual usted ha buscado, que es el proceso de graduación, aspirar a ese título académico que usted anda buscando a nivel de licenciatura. Recuerden que en las universidades todos nos graduamos de licenciatura. Ya dependerá el grado académico, eso es muy distinto. Ya el grado académico dependerá propiamente de la carrera que usted ha seguido, médico, psicólogo, ingeniero, pedagogo, politicólogo, internacionalista, eso es aparte. Pero eso lo vamos a estar viendo ya a mayor detalle la otra semana cuando veamos cómo se presenta el informe final de tesis y cómo se hace el proceso propiamente de la defensa de su punto de tesis. El día de hoy, pues nosotros vamos a abordar propiamente una temática que se conoce dentro del campo de la metodología y dentro del campo de la tesis propiamente como lo que es en sí propiamente el conocimiento científico. Ese es el objetivo de la tesis o el objetivo de cualquier tipo de trabajo académico que ustedes hayan presentado o que ustedes hayan elaborado. Presentar un nuevo material, propiamente un nuevo conocimiento para que cualquier persona que vaya a leer su trabajo, propiamente, llámese asesor, encargado de metodología, revisor o cualquier persona externa, algún amigo, algún familiar, algún conocido o cualquier otra persona que venga en años más adelante detrás de usted y que vaya a utilizar su tesis, pues le va a servir de base para poder hacer su trabajo de investigación, así como usted lo hizo a lo largo de todo este proceso del desarrollo de la tesis. Entonces, el conocimiento en sí, propiamente, es lo que buscamos al desarrollar cualquier tipo de trabajo académico. Y ese conocimiento propiamente es un acto instintivo, es un acto primario y es un acto espontáneo que está estrechamente vinculado a las operaciones mentales de cualquier persona. En este caso me voy a generalizar a hombre. Estoy utilizando el término hombre, no estoy separando a las mujeres, sino que hombre en general, en ese sentido. Ustedes a lo largo del proceso de la elaboración de su tesis han razonado, han investigado, han propuesto, han verificado y han comprobado que lo que ustedes han aprendido a lo largo de su vida académica propiamente y que la pusieron en práctica para hacer su tesis, han podido demostrar o rechazar una hipótesis en ese sentido. Y eso es lo que ustedes están presentando para esa posible solución parcial o total al o a los problemas que a usted le llamó la atención y que usted investigó propiamente en su trabajo académico. El conocimiento o el término conocer propiamente lo podríamos describir como un proceso de poner en contacto el propio ser, o sea, ese ser que usted tiene, eso metafísico que usted tiene propiamente, y transmitir al mundo exterior propiamente la forma en cómo usted percibe, la forma en cómo usted explica y entiende la realidad. O sea, pasar de lo metafísico a lo concreto. ¿Se recuerdan allá cuando ustedes iniciaron su proyecto de tesis o cualquier tipo de trabajo académico? Ustedes tenían en mente ciertas ideas, tenían en mente cierta propuesta de lo que ustedes querían trabajar, pero nadie lo sabía propiamente, ni a veces ni usted mismo sabía qué era lo que quería trabajar. Y empezó a hacer un proceso de búsqueda de información, empezó a hacer un proceso de recopilación de información, empezó a preguntar a distintas personas y a través de la lectura, pues empezó a hacer ese proceso de obtención de ese material, de la obtención propiamente de ese tipo de trabajo que a usted de alguna forma piensa o pensaba que le podría servir para desarrollar propiamente su trabajo de investigación.
Entonces, ahí usted empezó a suponer, empezó a creérsela propiamente, de que usted es una persona capacitada. Yo no dudo, yo sé que ustedes son mujeres y son hombres inteligentes, tienen la capacidad intelectual para hacer cualquier tipo de trabajo académico. Por eso es que están ahorita en este nivel propiamente. Sé de la capacidad intelectual de ustedes y todos creemos en usted. Pero el más importante que tiene que creer es usted mismo propiamente. Y lo decíamos en las primeras clases, quitarnos ese miedo, quitarnos ese temor propiamente a poder expresar o a poder transmitir todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida académica. Porque como lo hemos dicho a lo largo de este curso, en las tesis o cualquier tipo de trabajo académico que hagamos, llámese artículo científico, tesina, monografía, llámese ETS, EPS o cualquier tipo de trabajo académico de los que vimos en la primera clase, pues ustedes van a tener que transmitir todo lo que han aprendido a lo largo de su vida académica, de lo que aprendieron en primaria, lo que aprendieron en básico, en diversificado y por lógica, pues lo que han aprendido en la universidad. Y es donde ustedes van a poder transmitir propiamente ese tipo de conocimiento, ese tipo de sabiduría. Ya dependerá, pues eso yo aquí no lo estoy debatiendo, pues en ese sentido, cada quien podrá hacer un autoanálisis, pues si ese conocimiento que usted está transmitiendo, pues es un conocimiento verdadero, es un conocimiento propiamente que ha llevado todo un proceso lógico en ese sentido. Y como lo hemos dicho, eso ya dependerá propiamente pues del enfoque que usted le dé a su tesis. Lo hemos dicho a lo largo de este curso, pues la tesis usted la puede ver solo como un requisito. Tengo que graduarme, tengo que hacer la tesis porque si no, no me gradúo. O, como les hemos dicho y se los he recalcado a lo largo de este curso, ojalá que ustedes vieran la tesis como una inversión a mediano o a largo plazo, probablemente. La tesis les va a abrir muchas oportunidades laborales. La tesis les va a abrir muchas oportunidades profesionales, muchas oportunidades propiamente en el campo del conocimiento y muchas oportunidades para poder mejorar su estatus o su nivel de vida, pues en ese sentido. Y eso es lo que todos aspiramos en ese sentido. Queremos superarnos, pues en ese sentido. Entonces, eso es algo que ustedes deben de entender. Y eso es parte de la esencia del hombre en ese sentido. Ese conocimiento, ese proceso de transmitir ese tipo de información, pues ha sido una característica desde los primeros homínidos propiamente que aparecieron en el planeta Tierra. Y luego ese proceso, aquí venimos con el proceso de la evolución, pues fue transmitido hacia el hombre cromañón y luego hacia el Homo sapiens sapiens y hacia la nueva especie que somos nosotros ahora, que se le llama el Homo tecnológicos, pues en ese sentido. Pero razonamos, pensamos, investigamos, empezamos a deducir propiamente el porqué de las cosas, cuándo surgieron esas cosas, cómo fue surgiendo. Es las famosas preguntas que siempre hacemos nosotros: qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y a quiénes propiamente en ese sentido. Y eso propiamente a través de diferentes tipos de conocimiento, de los cuales vamos a estar hablando el día de hoy, pues les ha permitido de alguna forma pues tener un conocimiento o tener un discernimiento propiamente, proponer. Eso es la tesis, proponer. No sabemos, eso ustedes lo van a verificar, bueno, en este caso sí o no lo sé propiamente, pero ustedes lo van a tener que verificar en su trabajo de campo, si esa teoría, si esa hipótesis que ustedes plantearon es cierta o es falsa. Ojalá que les saliera falsa su hipótesis. Esas son las buenas tesis, cuando no se ha demostrado o de alguna forma la veracidad de ese tipo de información que ustedes pretenden, porque algo estuvo malo ahí en ese sentido. Pero depende de cómo se vea ese planteamiento. Para algunos se podrán decir que si yo no logro comprobar mi hipótesis, pues mi tesis fue un fracaso. Ya dependerá del enfoque, dependerá de la misión y visión que usted le dio propiamente a su trabajo de investigación. Entonces, también debe darse cuenta que a lo largo de ese proceso de investigación, a lo largo de esa búsqueda de conocimiento, pues usted ha tenido diferentes dificultades en ese sentido. Ha tenido propiamente diferentes problemas, obstáculos a lo largo de hacer ese proceso de investigación. Pues la mayoría lo que tenemos es el problema económico en este sentido. Les hemos dicho y a lo largo de este curso, pues que una tesis no es barata, pero tampoco es cara, pues en sentido. Bueno, dependiendo de la capacidad financiera que uno tenga. Yo les mencionaba un promedio, más o menos una tesis les podría costar 10,000 quetzales, pues, pero yo sé que para algunos dirán, es que ya 10,000 ya es mucho para mí, o aún 5,000 será mucho. Algunos podrán decir, no, 10,000 es como quitarle un dulce a un niño, pues eso ya depende de la capacidad de cada quien.
Pero lo más importante y lo que ustedes deben de tomar en cuenta es el tiempo. Y algo más importante, han aprendido en ese sentido, porque han puesto en práctica propiamente todo lo que han adquirido a lo largo de su vida académica. Claro, aquí hay un punto debatible en este sentido. La tesis propiamente es más teórica y hay mucha diferencia, por ejemplo, a los que han hecho o los que hacen en este campo propiamente una monografía o hacen un EPS, porque ellos sí logran poner en práctica todos esos conocimientos y tienen más tiempo en ese sentido. Yo se los he dicho que muchos tesistas o muchas personas que hacen tesis tienen la idea de querer las cosas de un día para otro. Quieren todo de un día para otro. Y esto lleva un proceso, esto lleva propiamente un tiempo de inversión. Y como se los dije desde el inicio de la clase, y algunos se molestaban propiamente y algunos no me lo aceptaban, pues en ese sentido. La tesis me puede llevar 9, 10, 12, 14, 18, 24 o más meses de trabajo, haciéndola bien, haciéndola despacio. Pero ya dependerá propiamente de la planificación, ya dependerá propiamente de la organización que usted vaya a hacer en ese sentido. Entonces, a través de ese proceso de conocimiento, a través de ese proceso de transmitir esa información, usted ha emprendido un viaje propiamente. Ha emprendido un viaje que le ha servido para conocer una nueva realidad. El ser humano es un ser evolutivo, es un ser que evoluciona propiamente. Y el mismo conocimiento, la misma sabiduría que usted ha adquirido con hacer la tesis, le ha permitido tener esa mente abierta. Y era algo que también les decía a lo largo de este curso. Para hacer la tesis tengo que tener mente abierta. Tengo que ver todo el bosque, probablemente, no solo ver un árbol, porque ese es un error que cometen muchas personas a la hora de empezar a hacer la tesis. Se centran solo en una idea, probablemente. No, tengo que ver varias ideas y tengo que informarme de varios apartados. Y eso a usted le va a permitir comprender y poder explicar el funcionamiento de la sociedad. ¿Qué es lo que a usted le ha llamado la atención al hacer ese tipo de trabajo? Porque usted va a dejar un aporte. Bueno o malo, esa es otra historia. Usted va a dejar un aporte a esa comunidad, a esa empresa, a esa institución. Y como lo hemos dicho, pues ya dependerá de ellos si lo aceptan o no. Ese ya no es problema suyo. Usted está cumpliendo los requisitos y está cumpliendo los formalismos que su universidad o su facultad le solicitan para hacer el proceso de la tesis. Allá en la empresa, si quieren seguir o no esas conclusiones o recomendaciones que usted deja en su trabajo de investigación, que a usted le ha costado un esfuerzo, que a usted le ha costado tiempo, inversión, le ha costado dinero. Pero si ellos no lo quieren tomar en cuenta, problema de ellos. Y si ellos lo toman en cuenta, pues qué bien. Ese ya no es problema suyo. Vendrá otra persona atrás de ustedes y dirá, ¿por qué en la empresa no quisieron seguir las recomendaciones de Juanito Pérez? Pero él hará otra investigación. Ese ya no es el propósito que usted persigue en ese sentido. Pero usted ha hecho todo eso a través de un proceso de reflexión, a través de un proceso de razonamiento, a través de un proceso de interpretación y explicación propiamente de los fenómenos, esos fenómenos físicos, esos fenómenos intelectuales o sociales, económicos, políticos, religiosos, no sé, el enfoque que usted le ha dado propiamente a su trabajo de investigación. Y eso le ha permitido a usted encontrar una serie de métodos o una serie de instrumentos para poder presentar ese conocimiento. Les he dicho, ustedes son los expertos, ustedes son los conocedores del problema y la tesis les va a servir como un punto de partida para ver ese universo en términos generales, pero a ustedes los van a consultar porque ustedes son especialistas en ese problema. Tal vez si usted le puso mucho interés a la tesis, pero aunque no le haya puesto tanto interés a la tesis, le ha permitido poder tener una mejor visión, una visión a largo alcance propiamente en ese sentido. Y eso es lo que se trata a través del proceso, llegar a esa profundidad, o en este caso a ese universo propiamente profundo que usted está haciendo. Y eso nos va a permitir en ese momento, pues ir evolucionando, ir cambiando propiamente. El ser humano es un ser evolutivo. El ser humano tiene nuevas metas, tiene nuevas estrategias, tiene nuevos planes para expandirse. Claro, esto que yo voy a hacer en este momento, pues para algunos puede sonar como ciencia ficción o para otros ya es una realidad propiamente. El ser humano ya tiene en mente salirse del planeta Tierra e expandirse propiamente dentro del sistema solar o fuera del sistema solar propiamente. Algunos se va a reír, algunos va a decir esto parece como azar o parece como ciencia ficción.
No, esto ya es parte de la realidad. Tal vez nosotros no lo vamos a ver en ese sentido. Ojo, en ese sentido. Tal vez no vamos a ver propiamente ese proceso de colonización de partes del sistema solar o fuera del sistema solar. Tal vez lo van a ver nuestros hijos o nuestros nietos, pero estamos dando el punto de partida. Estamos emprendiendo propiamente ese viaje. El ser humano propiamente ha tenido un origen, ha tenido ese proceso de ir cambiando, ir propiamente conquistando nuevos territorios. Si lo vemos desde el punto de vista evolutivo, en el sentido, pues el ser humano empezó allá en las partes finales de Sudáfrica, en este sentido, y empezó por el mismo proceso de cambiar, por el mismo proceso de conocer, empezó a expandirse por todo el planeta propiamente. Subió toda esa parte de África, toda la parte de Medio Oriente, toda la parte de Europa, partes de Asia, y hasta llegar propiamente a la parte de Oceanía, en ese sentido, y llegar a las partes de las islas del Pacífico, y lo último que se ha logrado, que es las partes de las Américas. Pues. Entonces es un proceso histórico que ha llevado generaciones y generaciones. Pero eso es lo que de alguna forma nos ha permitido tener ese conocimiento más moderno en ese sentido, tener ese entendimiento, que es lo que ustedes de alguna forma están presentando a lo largo de su trabajo de investigación. Ese entendimiento les ha permitido tener un conocimiento y nos ha permitido también a nosotros que vamos a leer su trabajo, que vamos a leer su propuesta, que vamos a leer, por ejemplo, su anteproyecto, entender y comprender propiamente esas sensaciones, esas ideas simples que usted tenía desde un inicio, pero que usted las fue volviendo compuestas a lo largo de ese proceso. Usted cometió errores al inicio de su tesis, pero esos mismos errores le fue usted mejorando y ya no los va cometiendo. Y a veces es preferible cometer errores en la tesis o en el EPS o en la monografía y no cometerlos propiamente ya cuando estemos trabajando como profesionales. Porque como se los he dicho siempre, es preferible cometer errores ahorita porque de esos errores aprendemos en ese sentido. Porque si yo cometo esos errores ya en la vida profesional pueden costar la inocencia o la culpabilidad de una persona. Hasta puede costar la vida de una persona en ese sentido. Entonces, debo de aprender y debo de ir asociando esas ideas simples y esas ideas complejas. Y es donde ustedes van a empezar a manejar esos niveles de conocimiento, esos niveles propiamente de aprendizaje, ese conocimiento intuitivo, ese conocimiento demostrativo, ese conocimiento sensible. No importa propiamente de dónde usted esté estudiando, no importa si usted es de la San Carlos, usted es de una universidad privada, va a aprender mucho de esa sociedad, va a aprender o va a comprender mucho las situaciones que tal vez usted no sabía en ese sentido, pero con su proceso de investigación usted puede tener como un punto de partida para poder ayudar o para poder mejorar la situación de un grupo de personas en ese sentido. Eso es lo que se persigue propiamente, y aquí siguiendo propiamente la misión o la visión de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de ir y enseñar a todos, pero de transmitir, y ahí más importante, ser agradecidos, porque gracias a la sociedad, gracias al país propiamente que está pagando sus impuestos, en ese sentido, usted está logrando ser ese grupo reducido de personas que han logrado alcanzar esa meta de graduarse. Pero también debo de seguir evolucionando. Y yo los invito a ustedes a no quedarse solo con una prelicenciatura o una licenciatura, seguir buscando una maestría, seguir buscando una especialidad a través de un doctorado y un postdoctorado. Claro, ahí ya también tiene que ver mucho el factor económico, pues en ese sentido. Ese tipo de estudios pues ya son más caros o son más onerosos, pero eso ya dependerá propiamente de usted. O si no puede pues sacar algún tipo de maestría, pues saque diplomados, saque cursos propiamente que le permitan estar actualizado. Un profesional que no se actualiza, un profesional que se quedó con los conocimientos cuando yo me gradué, ese es un profesional que no ha aprendido propiamente el proceso del conocimiento. Ustedes pueden haberse graduado hace 10, 20, 30, 40 años, pero tienen que actualizarse, tienen que seguir buscando nuevas tendencias, nuevos conocimientos, porque todo va cambiando, todo va evolucionando. Si no veamos propiamente lo que a ustedes les sucedió o lo que a todos nos sucedió a partir de marzo del 2020 propiamente. Hubo un proceso de cambio en la educación en ese sentido. Estábamos acostumbrados o estábamos en un círculo de confort propiamente, de ir a recibir las clases propiamente a un salón y considerábamos que ahí era un proceso de aprendizaje. Ahora hemos aprendido, hemos tenido conocimientos de que podemos seguir siendo ese ser evolutivo, de que podemos seguir siendo ese hombre a través de una clase magistral, a través de una clase virtual,
y la que ustedes han sacado en los últimos 3 años. Claro, hay algunas personas que ya lograron regresar a la presencialidad, pero otros todavía no estamos en ese campo y tal vez nos va a ser hasta en el 24 que podamos regresar a esa presencialidad, pero hemos aprendido. Y hemos dicho propiamente que ese proceso, esa teoría del conocimiento le ha permitido a usted tener una crítica de la razón. Y este era el objetivo que perseguíamos en este curso, que usted tuviera esos conocimientos básicos y supiera aplicarlos propiamente a su carrera y que esos conocimientos que usted los aplica a su carrera sirvan para que otras personas puedan salir de esa extrema pobreza o de esa pobreza, o sirva para que otras personas, en este caso usted, pues tenga esos conocimientos y sea un referente propiamente y sirva como un punto de partida para posteriores trabajos de investigación. Y eso va a permitir que usted logre dotar de nuevos conocimientos y de nuevas capacidades a otras generaciones. A usted se lo hicieron, porque usted de alguna forma empezó a leer, empezó a recopilar material y le empezó a llamar la atención a algún problema. Y es lo que usted hizo en su investigación. Lo mismo van a venir personas atrás de ustedes, personas que cuando usted ya se gradúe, por ejemplo, en el 24 o en el 25, van a leer la tesis de usted propiamente, se van a entusiasmar, se van a motivar con la tesis de usted y van a continuar ese proceso. Claro, también usted debe de continuar ese proceso. Lo dijimos hace un momento con procesos de maestría. No es una regla, no es una regla, pero es la lógica lo que nos indica lo siguiente, que lo que yo inicié con mi tesis de licenciatura debería de continuarla con una tesis de maestría. No es una regla, no es una regla. Usted puede de alguna forma cambiar de propuesta, eso no es ningún problema. Pero recuérdese que usted se ha vuelto más experto, se ha vuelto usted con mayores conocimientos en ese sentido. Y eso le ha permitido a usted alcanzar competencias y objetivos. Y lo mirábamos en este curso, ese proceso de evolucionar, ese proceso de adquirir propiamente ese conocimiento. Y en este campo, pues propiamente ese conocimiento es donde usted va a poder transmitir esas ideas, donde usted va a poder defender la existencia de su propuesta. Y aquí pues podríamos manejar lo que en algún momento decía Platón con su teoría de las ideas propiamente en ese sentido. Poder defender esas ideas para convertirlas en algo concreto propiamente y poder transmitir de lo abstracto a lo corpóreo en ese sentido, de lo abstracto a lo mortal en ese sentido. Y a través de ese proceso de observación es lo que nosotros vamos a estar verificando, es lo que nosotros nos va a llamar la atención de su propuesta. Es cierto, y pues aquí voy a decir algo que tal vez a algunos se va a molestar, pero es parte también de la realidad, pues en ese sentido. Nosotros tenemos una idealización de las tesis, propiamente. Creemos que las tesis van a cambiar ese entorno, van a cambiar ese mundo del que formamos parte. Lamentablemente a veces no sucede eso en ese sentido. Lamentablemente ese tipo de material que nosotros vamos a presentar, llamado tesis o monografía o EPS o cualquier tipo de trabajo académico, a veces va a quedar guardado en la biblioteca, va a quedar guardado en ese centro de documentación. Y lamentablemente, pues los únicos que lo van a aprovechar van a ser los ratones o las cucarachas en ese sentido, porque a veces estamos en una sociedad muy cerrada en ese sentido. A veces, como decimos, tratamos de que alguien no logre sobresalir, de que alguien no logre propiamente demostrar nuevas ideas en ese sentido, sino que tratamos de alguna forma de obstaculizarlo. Muchas veces sucede en ese apartado, en ese sentido. Pero yo le invito a que usted haga su tesis, que usted culmine su tesis y presente ese conocimiento. Si la sociedad lo aprovechamos, excelente. Y si la sociedad no lo aprovechamos, pues ya no es problema suyo. Sencillamente no somos lo suficientemente preparados para recibir ese conocimiento. Y eso a veces sucede mucho en el campo de la investigación propiamente. Y es donde usted va a tener que hacer ese tipo de crítica. Lo que decía Kant propiamente, esa crítica a la razón pura en ese sentido. ¿Eso en qué consiste? Que usted va a dar aportaciones, pero esas grandes aportaciones habrán algunos que sí las van a tomar en cuenta, pero habrán otros que no propiamente en ese sentido. Tenemos esa idea de que la tesis va a cambiar el mundo. Ojalá que así fuera en ese sentido, pero también tenemos que ser realistas que esa tesis puede quedar guardada. Esa tesis no va a tener ningún tipo de influencia o ningún tipo de trabajo en otras generaciones. Yo sé que la tesis de usted sí va a cumplir ese objetivo, le va a tener influencia, va a tener algún tipo de conocimiento, porque muchos de los que vienen atrás de usted propiamente, después de que usted se gradúe, van a utilizar su tesis y va a servir de punto de iceberg o va a servir como punto de inspiración
para hacer la tesis de ustedes. Ustedes lo hicieron con ir a buscar esas tesis allá en antecedentes del problema o a armar esa biblioteca física o esa biblioteca digital. Empezaron con ese punto de partida. En este caso, esas personas que hicieron esas tesis lograron alcanzar ese objetivo, lograron alcanzar esa competencia de servir de base. Pero habrán otras tesis que no, sencillamente estarán guardadas ahí y nadie las va a consultar, nadie las va a leer en ese sentido. En este mundo, propiamente, podemos decir que la tesis de usted que va a elaborar, si mucho la vamos a leer 5 personas, si mucho en ese sentido, siendo realista. La va a leer mi asesor. Bueno, si la lee, pues recuerden que hay asesores que ni leen las tesis en ese sentido, pero seamos en ese sentido un poco idealistas con aquel asesor que se la faja con uno. La lee el asesor, la lee el encargado de metodología, la lee el revisor, la lee algún amigo, algún familiar, alguien que quiere ver propiamente, o hasta a veces hasta nuestros enemigos la van a leer para ver como decía un catedrático de nosotros, a ver qué no la fumamos, a ver qué ideas estamos proponiendo en ese sentido. Y más adelante pues la va a leer otra persona que esta vez usted nunca lo va a conocer en ese sentido, pero va a tener ese punto de partida propiamente para poder iniciar el proceso de la búsqueda de la información que él necesita en ese apartado. Y es propiamente lo que nosotros estamos buscando a través del proceso de investigación. Vamos a ver qué es el conocimiento. ¿Qué es lo que usted va a transmitir? ¿Qué es lo que usted está persiguiendo propiamente con el desarrollo propiamente? Para nosotros, en este caso, dentro de este curso, vamos a dar un concepto, pero eso cada quien tendrá propiamente su razonamiento, cada quien tendrá su comprendimiento de esa realidad, pero podemos decir que el conocimiento es la capacidad del ser humano para comprender por medio de la razón, por medio de la naturaleza, por medio de la lectura de las cualidades y de poder relacionar las cosas para poder influenciar o para poder aprender o comprender o razonar y dar un aporte propio y tener una capacidad para transmitir esas ideas. Eso es lo que podríamos decir que es un conocimiento. Pero también otros podrán decir que el conocimiento es un proceso histórico en el cual el humano, propiamente en este caso el hombre, en este sentido, está apropiándose de la naturaleza y quiere transformarla. Ese es el objetivo propiamente del conocimiento, transformar, evolucionar, cambiar. Se los decía en una de las primeras clases a ustedes. Ubíquense, hace 10 años, ¿cómo ustedes pensaban? Estamos ahorita en el año 2023. ¿Cómo eran ustedes o cómo pensaban allá en el 2013 propiamente? No sé si estaban en básico, en diversificado o estaban iniciando la universidad. No nos interesa en dónde estaban, pero qué forma de pensar tenían ustedes. Y compárenla a la forma como ustedes piensan actualmente. Han habido cambios, han habido procesos de evolución. Igual ahora comparémoslo al 2033 o al 2043. ¿Cómo usted va a ser ese nuevo profesional? ¿Cuáles van a ser esas ideas? Ese proceso evolutivo. Y eso es lo que siempre esperamos en los profesionales. Ese proceso de transformación, ese proceso de nuevas ideas, de actualización. Y lo decíamos hace un momento. El ser humano, en este caso el profesional, que no se actualiza, queda atrasado. Se queda en un tiempo propiamente. Y siguiendo un eslogan de una radio, el que no se informa está aislado. Y usted debe formar parte de esa sociedad, porque si usted logra transformar y entre todos transformamos esa sociedad, todos nos beneficiamos, todos vamos a lograr alcanzar esas metas, vamos a poder mejorar ese nivel de vida. Claro, para algunos decir, esto es muy idealista, pues en el sentido, pero puede convertirse en una realidad. Ese aprenderá propiamente del proceso que nosotros le demos a ese tipo de transformación, a ese tipo propiamente de procesos. Y eso es lo que nosotros debemos de entender propiamente a la hora de presentar ese tipo de conocimiento. Debemos de tener ciertos objetivos, debemos de tener, en este caso, esos objetivos, convertirlos en una realidad, describir, presentarlos propiamente, para que nos puedan captar y de alguna forma poder tener un valor económico, un valor físico, un valor emocional o un valor pedagógico. No sé, aquí repito, es en base a la misión y visión que usted le haya dado a su tesis propiamente. Es ahí donde se le va a dar ese plus, se le va a dar propiamente esa plusvalía a su trabajo de investigación. Y usted lo va a obtener, repito. Usted ya la plusvalía que va a ver a corto plazo es graduarse, pero más adelante va a tener una plusvalía extra, mejores salarios, mejores perspectivas académicas, mejores perspectivas profesionales. Ya dependerá de usted en ese sentido. Y ahí ya no se puede meter nadie. Eso ya es un proceso de cada persona, superarse en ese sentido.
Y lo decíamos allá en una de las primeras clases propiamente, o cada vez que yo doy este curso, yo les invito a ustedes, por favor, júntense con personas que los motiven, con personas que los ayuden propiamente a hacer el proceso de graduación. Por salud mental, separémonos de aquellas personas que de alguna forma nos desmotiven a no hacer ese proceso de graduación. Eso incluye la familia, amigos, incluye conocidos, incluye hasta la pareja en ese sentido. Voy a mencionar algo para el caso de las señoritas. Se aplica igual en el caso de los hombres, pero vamos a manejar un poco a las señoritas en ese estilo. Las señoritas que llevan 6, 7 años estudiando, se han quemado las cejas 6, 7 años estudiando su carrera, han tenido una serie de obstáculos propiamente y quieren graduarse y lo van a lograr. Yo sé que ustedes lo van a lograr en ese sentido, pero deben de encontrar a alguien que los apoye, alguien que se la faje con ustedes también. Esa es la relación de pareja, 50-50 en ese sentido. Pero ojalá que no encuentren a aquel macho que les diga, ¿para qué vas a estudiar vos? ¿Para qué te vas a graduar? ¿Pensás que yo no te puedo mantener? Sencillamente por salud mental, mejor me alejo de ese tipo de personas, porque en vez de ayudarme, me va a ocasionar daño y me va a atrasar en ese sentido. Y también se aplica a los hombres, pues, porque también hay algunas mujeres que se vuelven muy, en ese sentido, muy apartados al sentido de que, no, hombre, yo te voy a mantener y yo te voy a ayudar. Bueno, también, pues, eso ya dependerá de cada persona. Pero la idea que usted tiene que tener es transformar ese conocimiento, transformar propiamente esas ideas. Y eso es lo que a usted le va a volver propiamente racional. Ese es el aporte que usted va a dar. Y ahí usted va a poder delimitar, va a poder describir sus hechos, va a poder describir sus fenómenos y va a ir aprendiendo. Todos los días aprendemos algo nuevo. Todos los días. Todos los días escuchamos algún comentario, escuchamos algún consejo, escuchamos alguna frase que la tomamos como parte de nuestra vida en ese sentido. O de alguna forma, a través de las clases estamos aprendiendo ese proceso. Repito, recuérdense ustedes cómo eran hace 10 años y cómo están actualmente y cómo va a ser en el 2020, 2033 o 2043 en ese sentido. Entonces, eso me va a permitir a través del razonamiento poder comunicar. Y eso es lo que ustedes han hecho a través del proceso de la tesis. Han comunicado su anteproyecto, han comunicado su trabajo de campo, han comunicado el proceso de tabulación e interpretación y presentación de resultados. Y eso lo vamos a ver la otra semana, cuando ustedes presenten ese informe final y cuando ustedes sepan defender su trabajo, sepan defender su tesis, que es lo que ustedes van a hacer allá propiamente en el examen público en ese sentido. Bueno, dependiendo, porque de las 14 universidades hay 2 que no hacen defensa de examen público. La Mariano y lo que es la Rural no hacen defensa de examen público, pero las otras 2 sí manejamos ese apartado de poder presentar a la sociedad ese tipo de trabajo que ustedes lo han hecho durante 9, 10, 12, 14, 18, 24, 26, 28 meses de trabajo en ese sentido. Y eso a usted le ha permitido de alguna forma verificar, ver esa percepción de la realidad para pasar de determinado punto de vista a otro determinado punto de vista. Errado o no, esa es otra historia. Eso ya es otro proceso de investigación. No sabemos si lo que usted está presentando en su tesis es lo correcto o no. Eso que venga otra persona y lo averigüe y haga ese proceso de investigación en ese sentido. Y eso es lo que usted tiene que entender o comprender propiamente. Y ese conocimiento es lo que se va a volver en algún momento un conocimiento acumulativo, porque va a ser propiamente aceptado por los demás. Cuando usted se gradúe, la sociedad lo va a aceptar como el nuevo profesional, lo va a acorpar a usted como el nuevo profesional, como el nuevo médico, como el nuevo ingeniero, como el nuevo arquitecto, el economista, administrador o el grado académico que usted está persiguiendo. Y usted ha formado o va a formar parte de ese grupo selecto de profesionales. Recuérdese, vamos a hacer apenas ese 0.1% de las personas, en este caso la sociedad guatemalteca, que logramos alcanzar un título universitario en ese sentido. Y aquí habría que hacer una reposición o habría que hacer propiamente un estudio desde cuando usted inició la primaria o inició preprimaria en ese sentido. Todo eso que aprendió esos 6 años, 3 de básico, 3 de diversificado y los 5, 6 o 7 años que le llevó a la universidad. Hay que hacer un proceso de anotación para en ese sentido. Y eso nos va a conducir propiamente a lo que son, en ese sentido, o a lo que buscamos, como son los diferentes tipos de conocimiento. Y es ahí donde va a caer propiamente su tesis. Es ahí donde vamos a dar propiamente esa característica. ¿Te recuerdan? Lo vimos en la sesión número 2. ¿Qué posible tipo de tesis es el que usted va a trabajar? Ahora vamos a ver si eso se ha logrado cumplir
o no a través del proceso de la transmisión de esa información. Entonces, esos conocimientos, propiamente, o esos tipos de conocimiento, pues existen diferentes formas de clasificar. Aquí los vamos a mencionar así a forma rápida en ese sentido, porque esta no es una clase de epistemología, esta no es una clase de lógica en ese sentido, sino que se trata únicamente de ver en dónde podría caer propiamente el enfoque o el conocimiento que usted va a dar a través de su proceso de tesis. Entonces, en este caso, se trata de presentar la verdad. Es cierto, nadie tiene la verdad absoluta en ese sentido, pero usted está presentando, usted tiene ese derecho humano a presentar esa verdad. ¿Errada o no? Esa es otra historia, pero usted va a presentar propiamente ese apartado, va a presentar propiamente ese proceso de cómo usted interpreta la realidad. Y lo mirábamos allá propiamente en la sesión número 1. Lo dijimos, el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala del año 1985 establece la libertad de pensamiento. Y eso es lo que usted ha hecho aquí. Usted ha expresado su pensamiento, lo único que lo ha convertido en un pensamiento científico, lo ha convertido en un ensayo científico y ha demostrado, ha verificado, comprobado, rechazado, todo a través de un proceso de búsqueda de datos, a través de un proceso de búsqueda de información. Y es ahí donde vamos a empezar a ver los diferentes tipos o las diferentes perspectivas de conocimiento. Tenemos como el número 1 el conocimiento filosófico. El conocimiento filosófico propiamente es donde nosotros vamos a poder distinguir el objeto y el sujeto en ese sentido. Son las ideas que nosotros tenemos. Esas ideas ya vienen transmitidas desde nuestra familia o desde antes de que nosotros hayamos nacido en ese sentido. Las ideas que los abuelos o bisabuelos o tatarabuelos tenían se han venido transmitiendo de generación en generación y eso nos lo han enseñado en la casa propiamente. Ese tipo de conocimiento, esa realidad, esa interpretación del conocimiento que sus padres le han transmitido a usted y que usted se lo va a transmitir a sus hijos y que sus hijos lo van a seguir transmitiendo. Son las ideas que tenemos propiamente de nuestra familia. Son las ideas que nosotros creemos que es la forma en la cual podemos de alguna forma interpretar esa realidad. Eso se vuelve propiamente lo que se conocería como los sentidos suprasensibles. Cada quien interpreta el mundo como mejor lo entienda, como mejor lo comprenda, y se debe de respetar en ese sentido, se debe de ser tolerante en ese sentido. Cada quien puede pensar la realidad como mejor le parezca, siempre y cuando esa interpretación no afecte a otros o ese proceso de tolerancia no perjudique a otros en ese sentido. Usted puede pensar en ese sentido a través de los conocimientos, en ese sentido de que esa es la forma de ver la realidad. Puede ser que esté errada. Nadie le puede juzgar. Nadie puede criticar su forma de pensar. Nadie puede de alguna forma decir o juzgar que la forma en como usted comprende la realidad no es la correcta. Nadie lo puede hacer. A veces ni sus papás en ese sentido. A veces usted puede tener ideas distintas a papá o mamá, pero cada quien debe de respetar ese tipo de conocimiento. Cada quien debe transmitir. Y si usted en algún momento, eso sí podría ser en ese sentido, aceptar que a veces se puede estar equivocado. Eso es lo ideal en un ser humano. A veces aceptar sus errores. Y ojalá que ustedes aceptaran esos errores y no se los transmitieran a las nuevas generaciones. Porque a veces lamentablemente hay personas que saben que están equivocados, pero siguen con esas ideas y se los siguen transmitiendo a otras personas. Se los siguen transmitiendo a nuevas generaciones. Y ese proceso no va cambiando. Y ese proceso hace que haya un proceso de retroceso en ese sentido, en ese apartado. Entonces, el conocimiento filosófico son las ideas que ustedes tienen. Son las propuestas que ustedes tienen. Se respetan, se comprenden, mas no se aceptan en ese sentido, mas no de alguna forma tienen que ser la verdad absoluta. Cada quien tiene su forma de interpretar el mundo. Se respeta y se tolera en ese sentido, aunque a veces no se compartan en ese sentido, pero tenemos ese derecho humano a expresar nuestras ideas, a expresar nuestra filosofía de la vida propiamente en ese sentido. Luego tenemos el conocimiento empírico. El conocimiento empírico es propiamente el modo de conocer o el modo de ir adquiriendo ese conocimiento a través de la vida cotidiana en ese sentido, a través de la experiencia personal. Ustedes han adquirido experiencia en ese sentido a la hora de hacer la tesis. Este curso puede servirles de experiencia para hacer una buena tesis o les podría servir de experiencia para no cometer errores a la hora de hacer la tesis. Ya dependerá de usted el enfoque que le quiera dar en ese sentido.
Igual los conocimientos que usted adquiere en su trabajo, los conocimientos que usted adquiere en su trabajo o los conocimientos que usted adquiere aún en el entorno de ir en un medio de transporte en ese sentido. Usted aprende de las personas, usted aprende de los errores de los demás en ese sentido. Veámoslo en este punto de vista. Ese aprendizaje declarativo, ese aprendizaje que usted se ha dado cuenta de los errores que cometen determinadas parejas en ese sentido. Porque hay parejas que se divorcian, porque hay parejas que siempre están peleando en ese sentido. Entonces usted se ha fijado en ese sentido y usted dice, yo veo que están cometiendo tal error en ese sentido y ojalá yo no los cometa cuando esté con mi pareja o cuando esté propiamente ya en su vida personal o en su vida laboral o en su vida académica. De los errores aprendemos, de la experiencia vamos aprendiendo propiamente ese proceso. Y eso es lo que de alguna forma nos va a permitir como tener una última instancia, la percepción, la idea de ese mundo en ese sentido. Se los he dicho y se los repito y no estoy diciendo nada malo, pero lamentablemente pues el tesista en ese sentido es más trabajo teórico. Muy poco pone en práctica el tesista. Es donde sí lleva ventaja el que hace EPS, porque el EPS practica, por eso, ejercicio práctico supervisado en ese sentido. Aprende, aquí hay algunas personas que han hecho EPS y me da la razón en ese sentido. Aprendemos más haciendo un EPS que haciendo una tesis, porque la tesis es más teórica en ese sentido. Y cuando vamos a hacer algún tipo de trabajo de campo, no le damos tanto el tiempo, no le damos tanto el valor y la importancia, porque como le hemos dicho, tenemos una idea de que queremos las cosas de un día para otro. Pero en cambio el EPCista está trabajando 4 o 5 horas diarias, está trabajando 20 o 25 horas a la semana en la comunidad, en la empresa, en la institución. Está trabajando 180 días o más. Hay algunos EPS que lo hacen en 3, 6, 9 o 10 meses. Vean en comparación al tesista. El tesista cuando hace su trabajo de campo, lo hace bien en ese sentido, va a estar haciendo un trabajo de 1 mes o 2 meses, poniéndolo exagerado en ese sentido. Pero no son todos los días. Y tampoco es unas 2, 3 horas o 4 horas diarias. A veces son de minutos propiamente. ¿Qué tanto podemos aprender en ese sentido? Y eso era lo que mirábamos allá cuando vimos el marco metodológico. Hay que hacer varios trabajos, hay que hacer varias visitas para poder demostrar que lo que estamos haciendo, no tengamos esa idea de que voy a pasar una encuesta y solo una vez la voy a pasar. No, requiere un proceso de verificación, un proceso de confiabilidad. ¿Se recuerdan cuando vimos eso en el marco metodológico? Debemos de confrontar que el proceso de investigación que estamos haciendo es el correcto o no en ese sentido. Entonces, ese conocimiento empírico propiamente está basado propiamente en esas ideas que nosotros tenemos y está basado en esa experiencia en ese sentido. Está basado propiamente en las creencias, en la categorización que nosotros tengamos. Es cierto, puede ser que a veces aprendamos cosas malas en ese sentido. Eso también es muy aceptado. A veces aprendemos muchas cosas malas y las transmitimos, pero es la forma a través de la experiencia. De los errores se aprenden en ese sentido. Y eso nos conduce al siguiente tipo de conocimiento, al conocimiento declarativo, en ese sentido. El conocimiento declarativo es donde nosotros vamos a poseer o donde vamos a transmitir propiamente a través de nuestro consciente propiamente la estructuración de la forma o la estructuración lógica o la estructuración práctica o esquematizada de cómo nosotros entendemos la realidad. ¿Qué significa? Aquí podría caer la tesis en ese sentido. ¿Cómo nosotros vamos a hacer ese proceso de transmitir, ese proceso de verificar? ¿Cómo vamos a hacer ese proceso de defender nuestra teoría? Bueno, ustedes allá cuando vimos el marco teórico, hicieron una teoría. Yo les decía allá cuando estábamos viendo el marco teórico, ahorita no nos interesa saber si esa teoría es correcta o es falsa o es una teoría errada. La vamos a verificar cuando hagamos el trabajo de campo. Ahora que ustedes ya hicieron ese trabajo de campo y ya hicieron ese proceso de obtención de datos, ya tabularon, ya interpretaron, ya presentaron los datos, ahora sí ya podemos decir, creo que mi teoría es correcta o creo que mi teoría es falsa en este sentido. Pero usted lo puede decir, usted tiene esas pautas para poder tener ese criterio de evaluación, ya tiene propiamente ese criterio para poder valorar en ese sentido, ya puede declarar propiamente, ya puede explicar propiamente, ya puede defender propiamente sus ideas, ya puede defender esa propuesta científica en ese sentido. Y es lo que ustedes van a hacer cuando hagan la defensa de su examen público. Van a declarar su conocimiento y ahí lo va a escuchar a
sociedad, lo va a escuchar el país propiamente. Esa nueva propuesta que usted trae en ese sentido, esa nueva propuesta que usted quiere defender a lo largo propiamente de su trabajo de investigación. Y eso nos va a conducir propiamente a lo que sería el cuarto tipo de conocimiento, el conocimiento procedimental. Ese conocimiento procedimental también se le llama conocimiento sensitivo. ¿Qué significa? Del aprendizaje aprendo. De las nuevas ideas que voy teniendo, voy haciendo ese proceso de poder adquirir nuevos conocimientos. Es donde usted va a poder, a través de los sentidos, va a poder captar, va a poder percibir propiamente la existencia de otra realidad. A veces estamos encerrados dentro de un círculo de confort que no nos permite poder ver o interpretar otra realidad. A veces también los medios de comunicación nos transmiten, a veces la familia, la iglesia, el trabajo nos transmite cierta información, pero nosotros debemos de investigar, nosotros debemos de verificar que ese tipo de información que nos están dando es la correcta o no. A veces, y ojo en este sentido, y ojo a lo que voy a decir ahorita, debemos de dejar de pensar según propiamente nuestra ideología en ese sentido, según nuestra idiosincrasia. Debemos de aceptar que hay otras formas de ver el mundo, que hay otros procesos de interpretar la realidad. Debemos de dejar de pensar como ladino y a interpretar y conocer el mundo o la idiosincrasia propiamente del punto de vista maya, garífona, chinca. Guatemala es un país multicultural, multilingüe. Estamos conformados por 25 pueblos en ese sentido, que formamos una totalidad que se llama Guatemala. Pero debemos de aceptar que hay otras formas, que hay otras creencias. No creer que la idea que nosotros tengamos, ese conocimiento filosófico, ojo en ese sentido, aquí habría que revisar un poco el conocimiento filosófico, es el único. No, hay distintas formas de ver la realidad. Y eso yo se los decía a los de EPS. Por ejemplo, los de EPS tienen que hacer un trabajo de lo que se conoce como una sensibilización social. Van a estar dentro de una comunidad, van a ser invitados dentro de esa comunidad. El EPSista no va a cambiar mentalidades, va a ayudar a mejorar el entorno social. Igual es el tesista. Usted no va a ir a cambiar mentalidades, usted va a ir a proponer, les va a ir a presentar un punto de partida. Ya dependerá de ellos si la aceptan o no. O manejándole un punto de vista, pues así como muchos han escuchado de este tipo. Usted le va a enseñar a las personas a pescar, en ese sentido. Y a través de esa pesca, ellos van a poder de alguna forma mejorar su nivel de vida, pero ya dependerá de ellos. Eso ya es característica de cada persona. Pero usted no tiene que imponer sus ideas, sencillamente expréselas, sencillamente a través de este conocimiento procedimental, usted perciba la realidad, usted de alguna forma haga propiamente un aspecto de presentar otras realidades, presentar otros puntos de vista, que usted los comparta o no, eso es otro punto, es otra idea propiamente, pero usted acéptelos, sea tolerante en ese sentido, sea propiamente esa persona empática de aceptar ese sentido de las ideas de otras personas. Y aquí tendría que ver mucho la religión, tendría que ver mucho ese aspecto laboral. Yo puedo ser católico, pero también tengo que aceptar que hay otra forma de ver el mundo, desde el punto de vista evangélico, desde el punto de vista presbiteriano, desde el punto de vista mormón, pero debo de respetar, debo de aceptar que otras personas tienen otra forma de ver el mundo. Puede ser que sea errada o yo esté errado en ese sentido, pero no voy a imponer. Eso jamás un profesional debe de hacer. Yo sé que alguno va a decir, sí, pero es que lo que usted dice es muy idealista, porque hay otros profesionales que imponen sus ideas. Y lo vimos a lo largo de este curso. Hay asesores que imponen las ideas para que usted haga así su tesis, pero ese no es el verdadero asesor en ese sentido. Entonces, en este caso, la realidad se trata de que usted acepte y comprenda que hay distintas formas de ver propiamente la sociedad en ese sentido. Y eso nos conduce al quinto tipo de conocimiento, el conocimiento intuitivo. ¿A qué se refiere eso? Esto proviene de la intuición. ¿Qué significa? Que es propiamente una facultad de comprender, es una capacidad propiamente de adaptarme a las circunstancias, de adaptarme al entorno propiamente en ese sentido, de poder de alguna forma, a través del razonamiento, poder interpretar esa realidad. Tal vez no la comparta, está bien, se respeta eso que no lo comparta, pero tampoco yo voy a ir a imponer en ese sentido. Cada quien ve el mundo de una forma distinta y debo de respetar, pero esa forma de ver el mundo no debo de perjudicar a otros.
siempre debo ser una persona abierta a escuchar otras propuestas, a escuchar otras ideas propiamente, a escuchar otras experiencias de otras personas en ese sentido. Y eso nos va a permitir aproximarnos a una mejor realidad, a aproximarnos a una mejor credibilidad y a poder tener una mejor situación, a poder tener una mejor sociedad. Claro, aquí vuelvo a decir, algunos van a decir, muy idealista nuevamente otra vez, licenciado, porque si todos nos aceptáramos, sería un mundo más aceptable, un mundo más en paz en ese sentido, en ese apartado. Claro, hay ideas distintas, pero no imponerlas en ese apartado. No tratar de decir que mi idea es la correcta o es la idea propiamente la única. Y aquí, pues, a veces este tipo de conocimiento intuitivo a veces tiene propiamente mucha relación, lamentablemente, en ese sentido, con la religión y con el misticismo en ese sentido. Porque a veces la intuición que nosotros tenemos la influye ese conocimiento de la religión, la influye propiamente ese apartado de las creencias, ese misticismo, o a veces propiamente le incide mucho los aspectos de las profecías o los aspectos de la astrología. Esto no es científico, pero a nosotros lo creemos en el sentido. Podemos ver que pasa una estrella ahí propiamente en la atmósfera y creemos que va a ser el fin del mundo. O a veces cuando creemos ciertas profecías, creemos ciertos apartados que ciertos libros religiosos nos han indicado. Está bien, leámoslas, entendámoslas, comprendámoslas, pero veamos si es un proceso realmente verídico, si es un proceso científico en ese sentido. Hay algunas personas que tienen una idea en este sentido. Y esto nos va a conducir al sexto conocimiento en ese sentido. Hay algunas personas que tienen la idea de que cualquiera que entra a la San Carlos, nos vamos a volver ateo en ese sentido. Hay mucha gente que tiene esa idea. Es que yo no quiero entrar a la San Carlos porque no me quiero volver ateo en ese sentido. Los que toman la San Carlos sabemos que eso no sucede, pues en ese sentido. Cada quien tiene sus ideas, probablemente. Cada quien tiene su conocimiento religioso. Usted puede creer en un Dios, cualquier denominación. Puede creer en Jehová, puede creer en Alá, puede creer en Buda, puede creer en Krishna, cualquier Dios. El Dios es lo de menos, pues en el sentido. Pero usted tiene ese conocimiento. Lo que le digan en la universidad, si usted tiene bien sustentadas sus teorías o sus postulados o sus conocimientos religiosos, le entra por un oído y le sale por el otro. Usted sigue creyendo en ese ser superior. Y eso es lo que nos conduce a ese conocimiento religioso en ese sentido. Ese conocimiento religioso propiamente, o conocimiento teológico, como le llaman algunos propiamente, es donde usted, o dogmático, que también le llaman algunos, son las creencias individuales o las creencias colectivas propiamente, y que están relacionadas a tradiciones orales, a códigos, a ceremonias o actos de autoridad religiosa. Cada quien está en su derecho de creer en lo que le dé la gana creer, pero respetando las ideas de otras personas. Usted puede creer en Jehová, usted puede creer en Buda, en Krishna, puede creer en cualquier Dios, o usted puede de alguna forma ser agnóstico en ese sentido, de no creer en un ser superior. Se respeta y se valora ese principio, en ese sentido, ese derecho que usted tiene, pero no influya en ese sentido, no refleje sus ideas propiamente o no quiera imponer. A veces aquí sucede mucho, probablemente en este caso la familia, o como le hemos dicho, a veces la religión en ese sentido, de querer que todos seamos iguales. Qué feo sería este mundo si todos pensáramos de la misma forma. Por eso hay que ser distintos, hay que ser de alguna forma omnipotentes a poder pensar de distinta forma. Eso nos va a dar una multivariedad, eso nos va a permitir adquirir nuevos conocimientos. Pero si todos pensamos de una misma forma, esto no va a evolucionar, esto no va a seguir creciendo. Imagínense, todos pensarnos de esa misma forma, podríamos estar todavía en la época del feudalismo o en la época de la Inquisición en ese sentido. Recuerden que en la Inquisición todos teníamos que aceptar la creencia en determinada idea de la iglesia, en este caso la iglesia católica, y cualquiera que iba en contra de esas creencias podía costarle hasta la vida, pues en ese sentido. Todavía hay ciertas partes del mundo donde todavía se sigue manejando la Inquisición, donde ciertas personas creen que su religión es la única y verdadera, pues en ese sentido. Y cuando viene otra persona y trae otras ideas, se le cataloga como de brujo, como de satánico en ese sentido. Son otras formas de ver el mundo. Debemos de aceptarlas en ese sentido, aunque no las comprendamos en ese sentido, pero debemos de alguna forma ver y aceptar que son ideas distintas en ese apartado. Y eso nos va a conducir propiamente a lo que sería en este caso el séptimo tipo de conocimiento, el conocimiento directo.
El conocimiento directo o conocimiento sensible propiamente se basa propiamente en la experimentación, se basa propiamente en los estímulos, en las sensaciones que usted va obteniendo a través del trabajo. Y aquí volvemos nuevamente a la tesis. Usted fue experimentando, en ese sentido. Esa idea, esa teoría que usted tuvo allá cuando hizo su marco teórico, usted la comprobó, usted la sensibilizó y usted vio ese conocimiento directo en su trabajo de campo. Y ahí usted puede decir o pudo hacer un proceso de interpretación para poder decir que su teoría es la correcta o no, según usted, para poder solucionar ese problema. También ese conocimiento sensible o ese conocimiento directo tiene que ver mucho con la exclusividad o tiene que ver mucho propiamente con lo que se conoce como la secretividad. A veces, propiamente, hay muchas personas, y esto cae mucho en el campo de algunos profesionales. Hay mucho profesional que es muy egoísta en ese sentido. Es cierto, a mí me costó la carrera, a mí me costó hacer el proceso del examen general de conocimientos, a mí me costó hacer el proceso del EPS o el proceso de la tesis en ese sentido. Pero hay muchas personas que no quieren compartir ese conocimiento. Hay algunos que dicen, no, a mí me costó hacer la tesis, que a otro le cueste también. Es cierto, nos ha costado, pero hay que transmitir y enseñar a todos. Ese es el eslogan de la Sacana. O la verdad los hará, ¿cómo es? El eslogan de la Mariano, la verdad los hará absoluta. Bueno, alguien de la Mariano que me ayude con el eslogan ahí propiamente. Cada universidad tiene un conocimiento, o tiene un eslogan que debemos de aplicarlo propiamente. Y eso nos va a permitir, de alguna forma, tener un mejor entorno donde estamos en ese sentido. Entonces, el conocimiento sensible o conocimiento directo es donde nosotros vamos a poder interpretar las cosas, los objetos, la realidad, y vamos a poder crear una imagen, vamos a poder crear nuevos conocimientos o nuevas ideas y vamos a poder vincularlos a la experiencia propiamente, a ese tipo de nuevos conocimientos que estamos buscando. Luego tenemos el conocimiento indirecto o vicario. No van a confundir conocimiento vicario con religioso, no tiene que ver nada en eso. Este lo podríamos llamar como un conocimiento contextual en este sentido. ¿Qué significa? Que vamos a construir nuevas ideas, que vamos a construir nuevas figuras mentales a través de nuestra experiencia, a través de mi conocimiento. Y es lo que usted ha hecho en la tesis. Usted está construyendo nuevas ideas, está construyendo nuevos contextos, dio sus conclusiones, dio sus recomendaciones. Según usted, a través de esa recomendación, así se podrá solucionar ese problema. Está haciendo ese conocimiento indirecto. Ya dependerá, como lo he dicho, ya dependerá propiamente de la sociedad, ya dependerá de la empresa, de la comunidad, del mismo grupo de colaboradores, si aceptan o no esos conocimientos, si aceptan esas ideas. Usted las presenta. Usted logró cumplir ese requisito, aquí sí es un requisito propiamente dentro de la tesis, ya dependerá de ellos si las aprovechan o no. Ese ya no es problema de usted en ese sentido. Bueno, usted podría hacer algo en este sentido, eso ya dependerá propiamente de su conocimiento. Usted a través de un estudio superior podría hacer una nueva investigación. Y esto es muy raro, ojo en este sentido, muy pocas personas lo trabajan en este sentido, donde a pesar de que no están sacando una maestría, pero muy pocos, ojo en este sentido, quieren continuar su tesis en este sentido, aunque no estén sacando una maestría, hacen otro proceso de investigación y es ahí donde podríamos crear un nuevo libro en ese sentido. Yo hice mi propuesta en la tesis tal, la presenté, hice mis recomendaciones en tal empresa, en tal comunidad. Ahora voy a hacer el proceso de investigación. ¿Por qué no las quisieron tomar en cuenta? Porque puede ser que estén erradas. Ojo, mis recomendaciones o mis conclusiones pueden estar equivocadas, pero no lo sé. Por eso tendría que hacer un proceso de investigación. Tendría que hacer un proceso propiamente. Gracias, Odi. Ahí está el eslogan de la Mariano. Entonces, eso nos va a permitir de alguna forma poder fundamentar, poder conceptualizar, poder de alguna forma formar nuevos conceptos, poder formar nuevas ideas. Eso es lo que se persigue. Muy pocas personas continúan su tesis. La lógica nos indicaría que deberíamos de continuar la tesis en una maestría, en un proceso de postestudios, pero muy poco lo hacen en el sentido de cuando ya no logran continuar sus estudios. Yo los invito a que ustedes verifiquen, a que ustedes vean propiamente y que ustedes aprendan qué fue lo que ustedes hicieron bien y qué fue lo que hicieron mal. A ver esa lista de carencias y deficiencias a la hora de hacer la tesis. Y hay un apartado, eso lo vamos a ver la otra semana, dentro de la tesis, que muy poco lo trabaja. Ahí les voy a dejar una pequeña duda para la otra semana. Hay un apartado dentro de la tesis, dentro de la presentación final, donde yo puedo dar esa continuidad o donde, ojo en este sentido, yo puedo decir dentro de mi tesis que no estoy de acuerdo con lo que estoy presentando.
hay un apartado dentro de la tesis, eso lo vamos a ver la otra semana. Puede ser que los resultados que yo presente, yo no esté de acuerdo, pero tengo que presentarlos porque tengo que ser objetivo. ¿Se recuerda cuando vimos la presentación de resultados y cuando vimos el proceso de redacción propiamente? Debo de manejar ese apartado de ser mente abierta, aunque no comparta los resultados. Ahí lo vamos a ver a mayor detalle la otra semana. Y luego tenemos pues el conocimiento que es el que todos andamos buscando propiamente. Ese conocimiento que es el que nosotros vamos a aplicar a nuestra tesis. Aquí donde cae la mayoría de trabajos académicos. Aquí donde cae la mayoría propiamente de trabajos que nosotros vamos a presentar. Aún los trabajos de investigación que usted hizo en la universidad. Esos trabajos de búsqueda de cierta información que el catedrático le pidió. Pero en este caso que nos interesa la tesis propiamente. Es el conocimiento científico. Es un análisis crítico que usted ha hecho propiamente de la realidad y usted se ha apoyado a través de un método, en este caso el método científico, prueba y error, y a usted de alguna forma ha permitido a través de un proceso de exigencias, a través de un proceso de precisión y a través de un proceso de originalidad propiamente y de objetividad, a través de una metodología, ha podido usted descubrir o ha podido explicar el por qué esa solución o el por qué esa teoría que usted propone es la correcta o no. No sabemos si es cierto o no en ese sentido, pero usted la va a demostrar y usted va a través de esa comprobación, de ese conocimiento, poder demostrar y poder defender su tesis. Ojo en ese sentido. Y eso es lo que se persigue en el examen público. Defender su propuesta, defender su teoría. ¿Errada o no? Esa es otra historia. Pero usted tiene que defenderla, tiene que presentarla en ese sentido. Y es donde ese conocimiento científico se va a volver un saber metodológico, o se va a saber un conocimiento, o se va a saber propiamente un aspecto de una nueva ley en ese sentido. ¿Qué sabemos si usted en algún momento, ojo, en ese sentido, usted pueda tener un punto de partida para poder presentar una nueva solución a un determinado problema y eso puede ser un premio Nobel en ese sentido? Usted está en la capacidad, usted es una persona inteligente. Aquí hay muchas personas que pueden tener el punto de partida para iniciar la premiación de un premio Nobel en ese sentido. Van a tener muy buenas ideas y es la que van a presentar. Pero como les decía en una de las clases, a veces hay profesionales o hay encargados de unidades de tesis propiamente donde no le dan esa facilidad a usted, donde muchas unidades de tesis dicen, no, el de prelicenciatura jamás puede proponer teorías, jamás puede proponer algún tipo de nuevo conocimiento. Eso solo lo pueden hacer los de maestría, doctorado. Ahí estamos discriminando en ese sentido. Usted es la persona capacitada y siempre se los he dicho, usted es el experto del problema, usted lo conoce a mayor profundidad en ese sentido. Entonces, usted presente ese nuevo conocimiento, presente ese punto de partida y eso va a ser para un premio Nobel o va a ser para un premio de Príncipe de Asturias en ese sentido o un premio de CONACYT, propiamente aquí en Guatemala, para que usted sobresalga. Pero ya dependerá propiamente del interés que usted presente en ese sentido. Entonces, el conocimiento es donde usted va a encontrar esa verdad que estaba oculta y que usted la va a poder descubrir y la va a presentar propiamente. Esa verdad nadie la conoce, pero a través de la defensa de su examen público, usted va a presentar propiamente esa propuesta y la va a saber defender y va de alguna forma poder explicarle a los demás qué es lo que usted va a hacer en su examen público, qué fue lo que usted estuvo haciendo. Existen otros tipos de conocimientos. Existe ahora lo que se conoce como el neoconocimiento o el conocimiento holístico en ese sentido. Y es donde algunos todavía lo ven como ciencia ficción. Lo decía al inicio de la clase. Hay muchas personas, o en este caso el ser humano, que ya está buscando ese proceso de expandirse, en ese sentido, salir del planeta. En este caso ya hay algunas potencias, en este caso Rusia, Estados Unidos, China, ¿se recuerdan? China ya llegó nuevamente a la Luna. Teníamos más de 50 años de no llegar a la Luna en ese sentido, en ese apartado. La India, ojo, en ese sentido, la India también ya llegó. Muchos solo consideran de que la carrera espacial solo es entre Rusia o anteriormente la URSS, en ese sentido, y los Estados Unidos de Norteamérica. Luego se fue agregando otro elemento, que fue China, pero luego aparecieron otros, la Unión Europea en ese sentido. Y vean, hasta Guatemala ya está participando en la carrera espacial.
Guatemala ya expandió propiamente sus conocimientos, en este caso con Quetzal 1 y Quetzal 2, los primeros satélites guatemaltecos, pues en ese sentido. Es cierto, ya no están funcionando, pero hemos ido aprendiendo ese proceso. Hubo un tipo de alianza, un tipo de cooperación entre la del Valle de las San Carlos y la Universidad Galileo y me acuerdo que otra universidad en ese sentido, para poder hacer ese proceso de nuevos conocimientos. Y es lo que Guatemala hizo con su Quetzal 1 y Quetzal 2, pues en ese sentido. Cometimos errores, en ese, pues, así se aprende, pues en ese sentido. Así lo hizo Estados Unidos, así lo hizo China, así lo hizo Rusia, pues en ese sentido. Pero ahora hay nuevos competidores a través propiamente de ese proceso de la estación espacial. Esa nave que está arriba de a 400 kilómetros, hay cooperación más o menos de 20 a 25 países en ese sentido. Un solo país no va a poder lograr alcanzar la conquista del espacio. Se necesita hacer una alianza entre toda la humanidad en ese apartado. Pues ahora el ser humano quiere llegar a la Luna y luego está sirviendo como punto de partida para luego ir a teraficar Marte en ese sentido, o ir a colonizar Marte, luego llegar a Europa en ese sentido, luego llegar a Titán en ese sentido, que son lunas de Plutón y de Saturno, y luego expandirnos fuera del sistema solar. Y además recuerde, el hombre, en este caso el ser humano, ya tiene 2 naves fuera del sistema solar, lo que es en este caso, se me van los nombres de estas naves espaciales, propiamente, que salieron propiamente o que despegaron en el año 1977. No voy a recordar ahorita de esas 2 naves espaciales propiamente, tal vez alguno me apoya ahí en ese sentido. ¿Cómo se llaman esas dos? Ahorita me voy a recordar de esas 2 naves espaciales que ya están saliendo fuera de la estratosfera del sistema solar propiamente y siguen transmitiendo datos a pesar de hacer hace 40 o 50 años en ese sentido. Esas naves propiamente que ya están fuera del sistema solar han permitido que el ser humano, en este caso el hombre, la humanidad propiamente, transmita sus ideas. Y ahí en cada una de estas naves llevan propiamente un disco, en este sentido, a través de un baño de oro, donde va el conocimiento que se tenía hasta el año 1977, en ese sentido. Vamos a creer que en este sentido que exista otra vida en otro fuera del sistema solar y cualquier otra civilización en ese sentido, pues cuando vea o lea ese tipo de disco, pues va a entender la forma de razonamiento o la forma de conocimiento. Ese es el nuevo conocimiento que se está buscando y no es ciencia ficción en ese sentido. Yo se los mencionaba al grupo de EPS, pero ahora se los puedo aplicar a ustedes propiamente en ese sentido. Ahora ya se habla, por ejemplo, de psicología aeroespacial, se habla de ingeniería espacial o aeroespacial, se habla de derecho internacional espacial en ese sentido, porque nosotros vamos a formar parte de una nueva comunidad. Cuando estemos en la Luna, cuando estemos en Marte, se van a necesitar abogados, se van a necesitar médicos, se van a necesitar psicólogos. Por ejemplo, los astronautas o los cosmonautas propiamente, cuando van a hacer ese proceso de esos viajes, necesitan estar bien preparados mentalmente, físicamente en ese sentido. Entonces, a través de un proceso de evolución, se ha logrado alcanzar ese neoconocimiento, ese nuevo aporte. Y es lo que nosotros debemos de entender propiamente en ese sentido. Esa mente abierta, ese sentido a buscar nuevas ideas, a buscar nuevos conocimientos, a buscar nuevos aportes. Y es lo que usted ha hecho o lo que usted va a hacer con su proceso de tesis. La finalidad de la tesis es lo siguiente. Las tesis tienen esta prioridad o tienen propiamente estas ideas. Transformar el mundo, predecir nuevos conocimientos, universalizar esas ideas o esas teorías que ustedes tienen, conocer e interpretar otra realidad, otro entorno y observar, percibir y explicar a través de la búsqueda de la verdad ese conocimiento. Y es lo que ustedes van a estar haciendo. Y eso es lo que ustedes van a tratar de hacer en sus objetivos. Transformar, predecir, universalizar, conocer, interpretar, observar, percibir, explicar, estudiar. Aquí ya les estoy dando ideas de lo que ustedes podrían proponer ahí en sus objetivos generales o sus objetivos específicos, propiamente, para poder hacer ese proceso de la búsqueda del nuevo conocimiento. Pero eso lleva tiempo, lleva sacrificio. Y como se los he dicho, la tesis me va a costar el ojo de una cara y me va a costar lo que las gallinas ponen, pero lo tengo que hacer. No tengo que tener miedo, porque a veces, como se los dije al inicio de la clase, pueden haber muy buenos trabajos de tesis, pero a veces el estudiante no se anima. Yo los incentivo y yo los motivo a que usted haga su tesis en este sentido. Usted es una persona capacitada, usted es una persona inteligente, es una mujer y un hombre empoderado en ese sentido. ¿Se recuerda cuando ya vimos el marco conceptual propiamente? Créasela,
Si usted cree en usted mismo, va a tener un buen resultado. Pero si usted no cree, ¿quién va a creer en usted en ese sentido? Por eso les he dicho siempre, busquen personas propiamente que nos ayuden, personas que de alguna forma nos incentiven a hacer ese proceso de graduarnos. Alejémonos por salud mental de aquellas personas que nos metan miedo, de aquellas personas que de alguna forma nos estén diciendo, no haga la tesis, no hagas el EPS, porque eso es muy difícil. No, ese tipo de personas no son las que nosotros necesitamos, sino que necesitamos personas que nos puedan apoyar en ese sentido. Bueno, preguntas, dudas, algo que ustedes quieran. Voyager, ya me acordé de las naves, el Voyager 1 y el Voyager 2 en ese sentido. Son naves que en 1977 lograron despegar de aquí del planeta y han logrado salir fuera ya de la estratosfera propiamente o del sistema solar. ¿Hasta dónde hemos llegado? Si nosotros nos hubiéramos encerrado en no creer propiamente, todavía seguiríamos en este planeta. Bueno, preguntas, dudas, algo que ustedes quieran decir en ese apartado. Cedo el uso del micrófono, cedo el uso de la palabra o del chat para poder aclarar todas sus dudas que ustedes tengan al respecto. Como les digo, hoy tuvimos nuestra penúltima clase, la sesión número 13. El próximo sábado, 4 de noviembre, estaremos culminando este curso. Ojalá hayamos logrado cumplir las ideas que ustedes tienen. Es cierto, iniciaron mayor cantidad de alumnos, no todos lo terminaron propiamente en ese sentido, pero ojalá que usted haya tenido ese interés, esa motivación de hacer la tesis, o de continuar o de finalizar la tesis. No le tenga miedo, no le tenga miedo a la tesis. Crea en usted en ese sentido. Entonces, la otra semana, pues vamos a tener, como les digo, la sesión de clausura en ese sentido, en ese apartado, para que usted pueda culminar este proceso y ojalá que en el 24 algunos de ustedes se logren comunicar conmigo y digan, mire, licenciado, ya inicié mi tesis, o mire, ya culminé, ya me gradué, o en el 25, pues es decir, hay muchos estudiantes, recuerden que este curso yo lo he dado en los últimos 5 años, hay muchos estudiantes que se han logrado comunicar conmigo y me han dicho, mire, ya me gradué, gracias a usted. Pues por lo menos fui como les puse en el examen final a ustedes, espero haber sido un granito de arena en la playa de su vida académica. Haberlos incentivado a hacer este proceso de tesis en ese sentido. Muchos van a aprender más en este curso que llevando los cursos de inducción de su propia facultad en ese sentido. Entonces, gracias, Susana, en ese sentido. Entonces, no sé si hay alguna duda en ese apartado, en ese sentido. Gracias, Michelle, en ese sentido. Entonces, como repito, la otra semana tenemos nuestra última clase, tenemos cómo se presenta el informe final de tesis, cómo se hace la defensa del examen público de tesis. Ahí quiero aclararles algo, hay 3 formas de hacer la defensa de un examen público. Está la forma virtual, está la forma grupal y está la forma individual. Hay 3 formas de poder presentar o hacer la defensa de la tesis. Y luego, pues vamos a ver, yo les voy a dar ciertos consejos propiamente en el sentido de cómo poder responder esas preguntas que nos vayan a hacer propiamente en ese examen público. Nos van a hacer entre 3 a 4 preguntas. Ya las sabemos de dónde vienen esas preguntas. Y a lo largo del curso ya se las he dicho de dónde podrían venir ese tipo de preguntas. Y pues luego vamos a ver propiamente algo simbólico que nos van a colocar a todos, que es en este caso vamos a ver el significado de la toga universitaria. Ese vestuario que nos van a colocar propiamente cuando ya hemos logrado ese proceso de culminación y después también les voy a enseñar ciertas cosas que ustedes tienen que hacer después de haberse graduado, como en este caso sería, por ejemplo, la colegiación. Es decir, ustedes van a formar parte de un colegio, el colegio de ingenieros, de arquitectos, de abogados, el colegio de humanistas, no sé, dependiendo la carrera que ustedes han estudiado para poder ejercer la profesión en ese sentido, ya sea en forma liberal o en forma privada o en forma pública, ya dependiendo de donde ustedes puedan ejercer su profesión en ese sentido. Entonces, no sé, ¿alguna pregunta, algún comentario? Bueno, entonces, gracias, Jorge. Entonces, doy por finalizada la sesión del día de hoy. Gracias, Orlando. Doy por finalizada la sesión de hoy. Y nos estamos viendo entonces el próximo sábado, propiamente con la última clase. Gracias, Michelle. Con la última clase, con lo que sería, gracias, Gabriela, con lo que sería propiamente
la presentación del informe final de tesis y la defensa la defensa de la tesis en ese sentido. O cómo saber actuar en un examen público de tesis en ese sentido. Entonces, como siempre les digo, éxitos, triunfos, bendiciones para cada uno de ustedes y nos vemos dentro de 8 días para la culminación de este curso. De acuerdo, Lick, muchas gracias. Igualmente. Gracias, Evelyn. Gracias, Buenas Eva. tardes, licenciado. Igualmente, Ori.